Muy bien, es momento de abordar esta temática, una ley que sin duda era muy esperada y que genera gran expectativa en cuanto al combate de la criminalidad y el manejo también que se pueda tener sobre el delito de extorsión y las pandillas. Guatemala ha declarado a pandilleros entonces como grupos terroristas y ha endurecido así también las penas, así que vamos a entrar de lleno con esta información y por supuesto lo hago con el experto en las leyes, Fernando Preda. Fernando, ¿qué esperanza tiene el país con la aprobación de esta ley para poder de esta forma entrar de una forma más fuerte también al combate de las extorsiones, que ha sido un fenómeno criminal que se ha salido de control, al igual que las pandillas? Bueno, mira, te voy a decir una respuesta con esta frase sencilla de entender. Para llegar a la meta hay que empezar paso a paso. Y acá, por lo menos, Guatemala ya inicia de una forma diferente a como ha sido la historia de toda la vida en materia penal en cuanto a la persecución de pandillas, que no teníamos una estructura jurídica que realmente fuera más contundente en contra de lo que se genera en materia de actividades de todos estos grupos criminales. Entonces, poco a poco empezamos y vamos ya dando pasos y empezar a un paso de un trote que te va a permitir llegar a una meta. ¿Esa meta cuál es? Por supuesto, lo que todos los guatemaltecos y guatemaltecas ansiamos, vivir en un país en donde la criminalidad, el Estado logre controlarla. Pero no íbamos a lograr ese control si no teníamos un endurecimiento de este tipo de esquema jurídico en contra de quienes conforman las pandillas y por supuesto el decreto 11-2025 al decretar y pues ya visualizar a todas las pandillas como grupos terroristas permite una atención mucho más especializada respecto a las actividades criminales en las cuales se ven involucrados todos los miembros de estos grupos. Empezamos obviamente por un esquema muy interesante al analizar cómo nace la vida jurídica esta forma en cómo el Estado va a tratar a las pandillas. Y es que 145 diputados fueron los que votaron a favor. Sí. Cuando tú haces ese análisis, en total son 160 diputados y 145 votaron, pues obviamente levantando la mano y diciendo sí, estamos de acuerdo con que esto nazca la vida jurídica como parte del derecho que se aplica todos los días, ese derecho positivo que nos permite tener consensuadamente normas que realmente le pongan un freno a estas actividades ilícitas que tienen a Guatemala literalmente de rodillas. Sin duda. Otro esquema muy importante es la asignación de 200 millones de quetzales para el Ministerio Público en función de la investigación, todas las líneas investigativas que debe realizar para, uno, dar con el paradero, dos, la aprehensión y tres, la investigación de las actividades ilícitas de cada uno de los miembros de las pandillas para colocarlas en la mesa del juez o la jueza a cargo de dictar sentencia y que sea una investigación contundente, basado obviamente desde la primera acción de un pandillero, que puede ser el hecho de llegar y reclutar a menores de edad en función de lo que sabemos perfectamente estipula la Constitución Política de la República, que es la inimputabilidad para cualquier menor de edad que esté involucrado pues, en estas actividades que realmente tienen de rodillas a todos los guatemaltecos. Y esto me llama la atención porque también hay una parte especial que es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que por cierto endurece también las penas porque aprovechando esa inimputabilidad que tú mencionas, sabemos que hay muchos menores que han sido reclutados y que están realizando pues estas actividades, ya sea sicariato, extorsiones, y hay un apartado especial también relacionado con eso. Claro, y es que desde hace, Sandy, ¿cuántos años para atrás en nuestra historia hemos transmitido a través del trabajo y la cobertura que nuestros equipos periodísticos realizan de TN23, lamentablemente tanta actividad en donde menores de edad están involucrados haciendo lo inimaginable? Muchas veces para un niño de 11, 12, 13 años que creció en un ambiente donde la familia, la seguridad, el cuidado, le proveyó de un esquema alejado completamente del bullicio de la criminalidad. Pero cuando analizas a estos otros menores que no crecieron en ese ambiente, que crecieron en ambientes hostiles, que crecieron en ambientes donde la única familiaridad que conocieron fue el abrazo de la pandilla, entonces están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por la pandilla. Y naturalmente esto conlleva, pues, sicariato, asesinato, extorsión, no importa la actividad criminal, pero
nos encontramos en esas coberturas periodísticas de TN23 a un sinfín de menores de edad cometiendo una cantidad de ilícitos. ¿Por qué? Porque son convencidos, obviamente, por quienes forman parte del equipo reclutador de las pandillas. Naturalmente, aquí necesitamos también un cambio en la estructura de nuestra Constitución. Te digo, claro, yo soy uno de los que considero que realmente este esquema de nuestra Constitución necesita muchos cambios. Una reforma constitucional en una diversidad de ámbitos que nuestra Carta Magna tiene, de una Guatemala que hoy ya ni señas. Una Guatemala que en aquel 1984, 85 y 86, cuando empieza ya a tener vigencia la actual Constitución, era una Guatemala, Sandy, totalmente distinta a la que estamos viviendo hoy por hoy. En aquella época, si tuvieras una máquina que regresara en el tiempo, como tantos videos que se miran hoy, películas, etcétera, y tú regresaras a esa época, a esa Guatemala de 1986, y dijeras, mire, y de pandillas, mire, y de maras, pues la gente te diría, ¿qué es eso? Realmente se conocía muy poco, obviamente, de lo que sucedía en Estados Unidos con este esquema. El Salvador, que en aquella época fue la cuna de muchos de los espacios de las pandillas, pero aquí en Guatemala no se daba ese fenómeno. Hoy, cuando tú regresas al presente en el año 2025, te das cuenta que el fenómeno de la pandilla realmente ya no es una estructura de un grupo de patojos que se unieron para hacer un mal. Ya es una estructura que va mucho más allá, que hoy literalmente tiene de rodillas a un pueblo por todos los esquemas antijurídicos e ilícitos en los cuales se ven involucrados sus miembros. Así es. Me llama la atención aspectos como, por ejemplo, mucho cuidado, porque por esta situación también muchas personas han sido procesadas, prestar sus cuentas bancarias. Sí, hay un esquema de investigación, obviamente, y también cancelación inmediata de las cuentas bancarias que sean comprobadas en las investigaciones que son utilizadas para el cobro de extorsiones. Así que, por favor, mucha precaución, que le digan, préstame, tengo problemas con mi cuenta, préstame tu cuenta, mucho cuidado, porque aparte de poder estar involucrado entonces en estas estructuras, también viene el tema de cancelaciones, vienen varias complicaciones también. Y otra situación que me llama la atención, que se incluyó también, es el tema de los imitadores. Así es. ¿Nos podrías explicar un poco más también y qué fortalece también? Porque esta es otra estructura que está paralela a los pandilleros. Totalmente. ¿No? Mira, hoy tenemos en Guatemala una estructura enorme, gigante, de imitadores. ¿Quién es el imitador? Es un guatemalteco común y corriente, podría ser su vecino, su primo, su familiar, su exnovio, su novio actual, y esta persona aprende lo que en materia de los grupos criminales se llama caló. ¿Qué es el caló? La forma en cómo habla normalmente una persona que pertenece a un grupo, en este caso una pandilla. Tú escuchas ciertas expresiones, cierta forma de aplicar las consonantes, las vocales, algunas palabras, la estructuración de ciertas oraciones con las cuales se expresa una persona que pertenece a estos grupos. El imitador lo que hace es aprender esa forma de comunicación, esa forma de hablar. Y entonces puedes tener incluso a un profesional, amigo de tu círculo más cercano, pero aprendió ese caló, esa forma de hablar, agarra un teléfono, marca al azar, o pues obviamente puede tener ubicada a la persona a quien pretende extorsionar y le habla de esta manera, con esta forma de utilización del idioma. Y entonces, en esa forma de comunicación, logra engañar a cualquier persona haciéndole pensar que realmente es un miembro de una pandilla quien le está hablando para pedirle una extorsión, que si no era ningún miembro de pandilla, es una persona normal, común y corriente, que está imitando la forma en cómo se comunica un pandillero y, por supuesto, la forma en cómo exige el pago de una prestación, en este caso pecuniaria, que se traduce en una extorsión. Y, por supuesto, hay cientos de personas que lamentablemente caen, Sandy, todos los días en estos engaños. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estas estafas, estas extorsiones llegan ¿a dónde? A nuestros teléfonos celulares, y la contestamos y escuchamos a una persona que empieza a decir que es un familiar tuyo, que es un amigo tuyo, que es alguien muy cercano a tu círculo y que necesita que le ayudes con dinero, que le deposites, porque
tuvo un accidente, porque atropelló a un menor de edad, porque está involucrado en una circunstancia en donde necesita que inmediatamente le depositen a una cuenta X un dinero para que no se lo lleve preso la Policía Nacional Civil. Ahí es justamente el trabajo de estos imitadores que hoy se han endurecido las penas en contra de estos malos guatemaltecos que se dedican a este tipo de acciones. Ahí va el tema de la usura, porque está también muy bien estipulado, claro. ¿no? La usura es una acción que dentro de nuestro esquema jurídico significa prestar dinero a una tasa por encima de lo que normalmente pues, el esquema financiero del país tiene. Y el problema es no tanto la tasa, ¿verdad?, que al final es lo que define esa usura, sino que la forma en cómo te van a cobrar. Entonces, hoy se habla mucho de varios grupos de personas que se dedicaban a estas acciones, se siguen dedicando también, que provienen de algunos países de Sudamérica y que han sido capturados y que incluso algunos han sido expulsados. Así es. Acá estamos hablando de personas que realmente en el momento de ser capturadas bajo esta nueva línea de modificaciones que se hicieron a nuestro ordenamiento jurídico penal, si una persona que está involucrada en generar préstamos, dar préstamos a guatemaltecos, uno, a una tasa que supere la media, el promedio de lo que normalmente consigues aquí a través de pues, una garantía prendaria o una garantía fiduciaria. Y ese dinero te lo dan inmediatamente, pero la usura empieza con el interés altísimo y dos, con la amenaza de que van realmente a generarte algún tipo de daño si no pagas lo que estas personas quieren. Ahí inmediatamente entra ya esta modificación y por supuesto incluso está la expulsión inmediata del territorio guatemalteco de estas personas, provengan de donde provengan. El censo también que se obliga a poderlo crear en el sistema penitenciario es otro aspecto importante porque sí o sí deben de tener ordenada la casa, tener establecido nombre, edad, sexo, delito. Toda esta información también se incluye dentro de la ley y sabemos que obviamente es importante entonces poder tener todos estos datos para garantizar así el control que se pueda tener de los reclusos. Para ir cerrando, Fernando. Este concepto es muy importante, Sandy, qué bueno que lo tocas porque es el sistema conocido como biométrico. ¿Qué significa? Hoy, definitivamente, por la estructura que se está manejando en la nueva modificación a nuestro código, naturalmente, todo lo que significa el sistema carcelario debe implementar un sistema biométrico a través del cual se pueda tener la información verídica de qué persona es la que está guardando prisión. Lamentablemente, hoy es conocido y a grandes rasgos de personas que están suplantando dentro del sistema penitenciario a las personas a quienes se les dictó una resolución, una sentencia en su contra y que debían pagar estando presas tras las rejas. Y hoy te vas a encontrar dentro de las rejas a otra persona que naturalmente no es el de la sentencia o la de la sentencia. Así que este sistema biométrico es importantísimo tenerlo dentro de la nueva estructura que se tiene con esta modificación a nuestro ordenamiento jurídico. Estos son los aspectos relevantes de la ley antipandillas que ha aprobado el Congreso de la República. Queríamos explicarles a ustedes también para que estén enterados un poco sobre qué fue lo que se aprobó y que entra entonces en el decreto número 11-2025. Así que le hemos ahondado un poco más sobre el tema. Debemos hacer una pausa en este instante, pero regresamos con nuestro segundo análisis. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos.